tener una imagen de un estilo que se puede llevar adelante, especialmente en los jardines por ahí más grandes, sin necesidad de transformar todo un jardín en un pastizal, en una reserva. Después, la clase que viene o la próxima, les voy a ir mostrando algunos ejemplos más. El videito que les voy a mostrar ahora em, es del jardín. Yo estoy trabajando hace varios años en el jardín de la Embajada Británica, que era un jardín bastante tradicional, y surgió la necesidad hace unos años de empezar a incorporar plantas nativas a partir de una decisión de la embajadora que quería trabajar en el jardín con todos los conceptos de biodiversidad, de diseño sustentable, que es un poco lo que vamos a ver en la clase de hoy. Entonces lo tomaba a modo de introducción. Y luego hubo un cambio de embajadora, vino un nuevo embajador y ahora estamos trabajando incluso con más elementos para incorporar en el jardín. Entonces, bueno, trajo la idea de dejar de cortar el césped en algunos sectores. Lo primero que surgió, que un poco lo hablamos la clase pasada, fue de otros integrantes del staff, pero ¿qué va a pasar? Va a quedar todo muy desprolijo, ¿qué va a pasar con esto? Entonces, bueno, tiene que ver con la educación un poco, explicar primero qué es lo que iba a suceder, qué iban a, in- por qué se dejaba el césped sin cortar, cuáles eran los beneficios, y después buscarle algo estético, ¿no? Un contraste que generara cierta textura, porque si no, es un poco para vincularlo con lo que vimos la clase pasada. Si no empieza a pasar esto de qué estética tengo yo incorporada sobre diseño de paisaje, qué es lo que me gusta en un paisaje, entonces cuando cambio ese concepto y empiezo a generar espacios más naturalistas, hay un choque entre el estilo tradicional que uno viene trayendo y lo nuevo, o esto que es una ruptura, que es lo que vamos a ver hoy durante toda la clase, con varios ejemplos. Entonces, ahí es donde nos encontramos, bueno, ¿cómo hago para vincular la arquitectura con un diseño de paisaje más naturalista? No necesariamente tengo que transformar todo un jardín en un área natural. Voy a ver si les puedo compartir, entonces, seguro que voy a poder, pero vamos a ver si no, si se ve bien el video, si se transmite bien, es muy cortito. ¿Ahí lo están viendo? Sí, Sí, sí. Sí, sí. sí, sí. Después lo retrocedo y les cuento un poco algunos elementos que aparecen. Lo que vemos en primer plano en esta primera parte es un cantero, que era un cantero tradicional de rosas. Le incorporamos nativas. Esta que ven en primer plano es una herbácea. Hoy vamos a ver tipos de especies vegetales. Esta es una herbácea, que es una verbena bonariensis, una especie nativa. Una planta rastrera, que es una lantana cámara, también hay verbenas. Y un arbusto, que es una mariposera. Son todas especies nativas. Y después pasamos a un sector de césped que está recortado, como se recorta tradicionalmente el césped. Y después lo que ven acá atrás es una curva, dibujamos una forma irregular donde se dejó de cortar el césped. Esto se dejó de cortar
No recuerdo exactamente, entre octubre y noviembre del año pasado. Esto es lo que se denomina el RAF, un estilo silvestre que se deja en algunos jardines para que empiezan a crecer espigas. En nuestro caso, como tenemos la mayoría de las especies que crecen naturalmente son gramíneas, van a empezar a aparecer, van a empezar a ver espigas de gramíneas. Y también lo que sucede es que al dejar de cortar el césped, vuelan semillas, quedan acá y es donde empiezan a germinar y empiezan a crecer otro tipo de plantas. Acá ven algunas espigas y esto atrae un montón de polinizadores porque justamente esto se empieza a generar un hábitat. Al estar el césped largo, acá entre el césped empieza a haber un montón de otros seres vivos que no pueden vivir cuando se corta el césped y también atrae polinizadores. Esta última plantita que ven de flor naranja salió sola. Obviamente salió del cantero que está al lado o de cualquier parte del jardín, que es un cantero de plantas nativas que también van a ver que tiene un estilo más silvestre, que es este que aparece detrás. Este cantero también son todas especies nativas. Entonces, estas semillas volaron y bueno, empiezan a germinar todo lo que esté alrededor. Obviamente, si estamos alrededor con muchas plantas exóticas, van a empezar a crecer también especies exóticas en ese lugar. Entonces, bueno, eso es un ejemplo de una estrategia que se puede utilizar cuando tenemos algún jardín y dejar algún sector un poco más asilvestrado. También lo podemos utilizar para las terrazas verdes, como lo vamos a ver la próxima clase. Eduardo, Entonces, sí, perdón, ¿hay la parte que dejan sin cortar, ya la dejan permanentemente? O hay algún momento que sí le hacen como una poda? en algún momento se puede cortar. Ahí se puede cortar un poco, es decir, dejándola, no sé, de 30 centímetros, hacer un corte alto. O en algún momento, tal vez por ahí después del invierno, si el césped se quemó o quedó todo seco, se corta el ras y se vuelve a dejar crecer. Generalmente se trata de no volver a cortar tan bajito, para que justamente las especies que anidan o que viven ahí en el pasto alto puedan seguir creciendo. En algunos casos, en los climas fríos, donde hace mucho frío, se quema todo el césped, entonces después como que se vuelve a arrancar. Ya estamos experimentando, vamos a ver si lo cortamos en algún momento, a ver qué pasa en invierno, porque sí, como es una zona urbana, está en capital, entonces, bueno, a veces no, el césped mucho no se quema porque está muy protegido. Bueno, ahora pasamos entonces, no sé si tiene alguna otra duda, algo más que preguntar respecto a este ejemplo que vimos recién. Sí, tengo otra, Sí, sí, tengo varias. El césped era como grama bahiana, no era original o sí. claro, el césped que se está recortando es grama bahiana. En algunos sectores había un poco de mezcla con un poco de gramilla y en las zonas de sombra hay dichondra, también llamada oreja de ratón, y en la zona donde se dejó sin cortar había un porcentaje de grama y hacia debajo de los árboles, como hay más sombra, había mucha dichondra. Por eso tampoco creció tan alto, por ahí si fuera un otro césped, por ahí vendría mucho más alto. También la grama ya hace un tiempo que dejó de crecer, en otoño ya baja el crecimiento, entonces bueno, es lo que creció en verano. Y después, bueno, también hay que tener cuidado porque si hay muchas invasoras, eso se llena de plantas invasoras. Entonces tampoco hay que tener cuidado de ir mirando a ver qué es lo que empieza a crecer, ¿no? Pero bueno, realmente cuando se deja. Eso no se riega, no se fertiliza, queda así. También hay otras técnicas, se puede resembrar. Por ejemplo, yo puedo ir y tirar semillas en otros países que ellos tiran semillas de amapola, yo puedo ir y tirar semillas de eh, alguna especie nativa de acá del lugar y tirar semillas y tirar como para generar una pradera con más flores para que sea más atractiva, también es válido, obviamente. Y también puedo vincular con especies polinizadoras que no sean nativas. También puedo incorporar algunas especies porque son atractivas, porque son ornamentales, porque dan un poco de color, para que también sean espacios atractivos, ¿no?
¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a arrancar, entonces repaso un poco los temas de hoy, que ya están ahí más conectados. Entonces, vamos a... primero la clase, bueno, la vamos a terminar a las 22 horas, como dijimos al principio. Vamos a hacer un corte en el medio, donde vamos a trabajar en grupo, según el listado que está subido en el campus virtual. Después, llegado el momento, lo vamos a hacer ahora después de esta primera parte de la clase y vamos a ver el concepto de paisaje nativo, paisaje originario, plantas nativas, distintos tipos de especies vegetales, las especies herbáceas, los arbustos, los árboles, y después en la segunda parte de la clase vamos a empezar a focalizar en el árbol y su uso en el paisaje y cómo relacionamos el árbol con la arquitectura y en el espacio urbano. Vamos a trabajar entonces con el concepto de paisaje nativo, paisaje originario. El concepto de sustentabilidad, que está basado en uno de los criterios, es que podamos dejar a las generaciones futuras un mundo mejor, o por lo menos un mundo parecido, o por lo menos que no esté empeorando generación tras generación, sino que en un futuro también podamos seguir utilizando recursos, pero eh, poder llevar todo nuestro desarrollo hacia un desarrollo un poco más sustentable. Esto no quiere decir que cuando uno piensa en un desarrollo sustentable no haya ningún tipo de daño negativo o deterioro al ambiente, sino que lo que uno busca es que sea el menor impacto posible. Siempre va a haber un impacto, porque si no, no podríamos hacer nada más que vivir en áreas naturales, pero lo que tratamos de hacer es empezar a tener una relación más amigable con el medio ambiente. Creo que por suerte los avances tecnológicos hacen que cada vez haya más elementos, dispongamos de mayor diversidad de materiales y un montón de y nueva tecnología, bueno, que de a poco creo que, bueno, podremos ir acompañando este cambio, que es un cambio difícil, radical, y bueno, desde el diseño de paisaje a ver qué podemos aportar y ustedes de la arquitectura sustentable como para poder generar mejores espacios de habitar. Retomando el tema de la clase pasada, este concepto de ecorregiones, lo que vamos a tener en cuenta para poder situar nuestro caso de estudio, nuestro trabajo. Este ejemplo que ustedes van a tomar, bueno, lo van a situar en una ecorregión. Esta ecorregión tiene que ver con una definición que está muy relacionada con la ecología. Podemos encontrar distintas definiciones, podemos ampliar mucho más esta definición, pero prácticamente es un sector que está delimitado porque tiene características ambientales similares y en ella van a vivir un conjunto de poblaciones y comunidades que interactúan entre sí y que fuera de esa delimitación no pueden seguir desarrollándose de esa manera. Van a cambiar, va a haber otras comunidades, otras poblaciones. Los que se tienen en cuenta son el clima, el relieve, el suelo, la hidrología y la vegetación. Cuando hablamos de clima vamos a tener en cuenta las temperaturas, principalmente no solo un promedio de temperatura, sino cuáles son las máximas y cuáles son las mínimas y cómo varían esas temperaturas durante el año. Las precipitaciones
no es lo mismo. Nosotros podemos ver un promedio, ojo, cuando ven planillas con promedio de precipitaciones, porque en algunos climas las precipitaciones caen solo durante una época y no caen durante el resto del año. Un ejemplo muy concreto que les puedo dar es, por ejemplo, Guayaquil en Ecuador, tiene una temperatura, tiene unas lluvias promedios, pero ustedes pueden ver los milímetros que caen de lluvia al año, pero después cuando ven mes a mes, están todas muy concentradas en 2 meses y hay muchísimos meses que no cae prácticamente nada de lluvia, entonces ahí es mucho más complicado pensar en un paisaje, o hay que tener en cuenta que en algunos momentos va a haber riego adicional. La estacionalidad, bueno, ¿cómo es cada una de esas estaciones? En algunas regiones las estaciones son muy marcadas, en otras no. Eh, Esto varía mucho desde la línea del Ecuador hacia los polos. A medida que nos vamos yendo hacia el polo norte, hacia el polo sur, empieza a haber estaciones más marcadas. Después también el relieve va a generar distintos climas, obviamente montañas, llanuras. Cuando estudiemos el suelo, también no todos los suelos son de las mismas características. No es lo mismo un suelo costero, arenoso, donde el agua infiltra, tiene un 100% de infiltración y no tiene materia orgánica, que un suelo debajo de una yunga tucumana o de una selva, donde se genera un mulch y donde hay mucha materia orgánica. No es lo mismo un suelo del norte en Misiones o del sur de Brasil, un suelo rojo con mucho contenido de hierro, que el suelo de la provincia de Buenos Aires, que es pobre en hierro. Y lo que más nos interesa a nosotros en este módulo es cuál es la vegetación predominante en ese sitio. Y bueno, cuando definimos esta ecorregión, bueno, qué comunidades vegetales características crecen, cuál es la fauna asociada, qué especies animales típicas dependen de esos ambientes, porque justamente en ese ambiente empieza a haber una vinculación con otros animales y con fauna que también es nativa del lugar. En nuestro caso no vamos a entrar en cada uno de estos temas, es tener una noción de todas las variables que están en juego cuando nosotros estamos pensando en un paisaje o estamos diseñando el entorno en este caso, de un espacio de habitar que ustedes están diseñando desde esta mirada de la arquitectura sustentable. Entonces, para ir desde lo macro, en nuestro caso vamos a tomar siempre el ejemplo desde la ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, ¿cómo era este paisaje originario? Cuando uno habla de paisaje originario, paisaje nativo, ¿cómo era este paisaje en la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué tipo de paisaje había? Este paisaje no es el paisaje que vimos la clase pasada, ese paisaje diseñado del Rosedal o del Jardín Botánico, del Parque 3 de Febrero, o el estilo inglés o el estilo francés. Obviamente era un paisaje natural, pero las características o la fisonomía que tenía este paisaje era un paisaje de pastizal. Ciudad de Buenos Aires está sentada sobre una pampa, ¿sí? No tiene que ver con la provincia de La Pampa, como ya lo aclaramos la clase pasada, sino que son divisiones de ecorregiones. Entonces, en la división política de la provincia de Buenos Aires, vamos a encontrar la ecorregión pampeana, después una ecorregión que es la ecorregión del Espinal y la ecorregión del Delta e Islas del Paraná. Después, entrando en distintos espacios, vamos a poder ir definiendo distintas ecorregiones. Esto es un ejemplo, pero tal cual, lo vuelvo a repetir y varias veces, cada uno se tiene que centrar en la ecorregión en la que está trabajando, y aquellos estudiantes de otros países justamente buscan en su país las ecorregiones, como nos compartieron la clase pasada. En Perú hay un montón de ecorregiones, y cada país va a tener, y en algunos casos se van a compartir ecorregiones con los países limítrofes. Esta es entonces una imagen de un pastizal con algunos árboles de espinillo y un pastizal. Este es el ejemplo
típico del paisaje pampeano, y si vamos a alguna reserva natural que recree ese paisaje nativo originario de Buenos Aires, que prácticamente no hay muchas reservas que no nos puedan mostrar tal cual es. Hay una reserva natural que se llama Otamendi, que está cerca de Cardales, en Buenos Aires, y que es una reserva que podemos obtener estas imágenes cuando la recorremos, es tal cual, tiene estos vestigios de cómo era el paisaje natural de la Pampa en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué estamos viendo y definiendo un poco todas estas características? Porque si estamos trabajando en un paisaje pampeano, ese paisaje que nosotros recreemos va a tener ciertas características o ciertos aspectos de este paisaje nativo, porque son las especies que están adaptadas y que crecen naturalmente en esta ecorregión. Lo que estábamos viendo en la imagen anterior era un espinillo, ¿sí? Un arbolito que en la imagen izquierda es cuando está con follaje durante todo el año, después pierde un poco las hojas y antes, a fines de invierno, se llena de flores amarillas perfumadas. Hoy por hoy lo podemos encontrar en algunos lugares de Buenos Aires porque fue replantado en algunos sitios, pero tal vez 15 o 20 años atrás creo que en ningún lado de Buenos Aires podían encontrar un espinillo. Hoy quienes recorran Buenos Aires o van a la facultad, en el corredor de Lugones-Beirol, la autopista que está eh, paralela, podríamos ir entre la cancha de River y- y la Facultad de Arquitectura, hay unos espinillos al lado que se plantaron en esos espacios verdes. Cerca de la cancha de Boca, en la Plaza Quinquela Martín, también van a encontrar algunos espinillos. Y en algunos otros lugares también porque están siendo replantadas muchas de las especies nativas originarias. Entonces, cuando nosotros vemos o vemos en algún lugar que plantaron una especie nativa, que se incorporó una planta nativa, tiene que ver con todo este estudio, esta investigación de cuáles eran las plantas que poblaban nuestro paisaje originario. Si vemos un corte, no es que todo es pampa, o todo es espinal, o todo es delta, ¿sí? Tenemos en distintos sectores. Este es un corte típico que es muy interesante poder registrarlo, que es lo que sucede en nuestra situación, donde tenemos una zona más elevada, que es la región pampeana. Acá vamos a encontrar algunos bosques xerófitos. Justamente esa imagen anterior del espinillo crece en estos lugares, en lugares secos, en lugares altos. Acá ven un grafismo de la cortadera, planta muy típica del campo argentino. También cuando vamos por la ruta y vemos el campo aparecen las cortaderas. Podemos encontrarnos con alguna laguna interior, donde vamos a encontrar en sus bordes plantas palustres y algunas otras plantas asociadas a suelos más húmedos, porque este suelo es más seco. Después vamos a encontrar una situación de región de espinal y otra vegetación totalmente distinta que tiene que ver con islas del Delta y del Paraná. Son distintas ecorregiones y como ven crecen distintos tipos de comunidades vegetales. Esta es una imagen que podría ser estos sectores de humedales. Esta es la reserva de Vicente López, que está en esta situación, donde se inunda cuando el río crece y luego después se seca. Cuando el río se retira, quedan como sectores de pantanos, podríamos decir entre comillas, sectores con agua. Y acá encontramos plantas palustres, muchas herbáceas, que están vinculadas a este tipo de comunidad. No es la misma imagen que veíamos antes de la pampa con los espinillos. Y en estos bordes vamos a encontrar, en la región del espinal, enredaderas que trepan por los árboles, también plantas de suelos húmedos. Podemos encontrar el ceibo, crecido al borde del agua. Podemos encontrar algunas palmeras pindó,
como ven acá, que están en el delta, pero también lo podemos encontrar acá en los bordes. No todo es un límite físico, ni aunque esté delimitado ecológicamente, no son siempre límites duros ni bordes duros, hay ciertas transiciones, pero ven que es un tipo de paisaje que no es el mismo que veíamos en la primera imagen del pastizal pampeano. Entonces acá un poco vimos como tres estilos de paisaje, estos dos similares. La Facultad de Arquitectura, donde físicamente está la maestría en arquitectura sustentable, estaría ubicada en esta situación, pero no en la situación real, porque si esto es el corte real de la ciudad de Buenos Aires, todo esto se fue rellenando y se fue desplazando, todo este límite y este borde se fue desplazando hacia allá. Podemos pensar que Ciudad Universitaria estaría, no en esta escala a lo largo, ¿no? Pero en una escala donde sería muchísimo más larga. Todo lo que estábamos mencionando recién, la cancha de River, está en suelo de relleno. Luego las calles Lugones está también sobre suelo de relleno. Y luego empieza Ciudad Universitaria, que también está sobre suelo de relleno. Ahora, lo que se recreó entre la ciudad universitaria y el río se recreó un poco esta zona de humedal y después comienza esta zona de reserva en contacto con el agua, con el río, que es una reserva relativamente nueva, la reserva de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Es una reserva que hace muy pocos años fue declarada reserva natural. Lo que estábamos hablando recién lo podemos resumir en este gráfico, que me parece muy interesante. Está también relacionado con el avance del ser humano sobre el paisaje y sobre la modificación en el ambiente. El ser humano primitivo también modificaba el ambiente, pero su modificación era mínima en la primera parte, cuando vivía en comunidades que eran nómades. También el ser humano caminaba, aplastaba, generaba un pisoteo, lo que se estudia muchísimo desde ecología de paisaje, se estudia mucho el concepto de pisoteo, cómo se va degradando el suelo con el pisoteo y cómo eso va modificando el paisaje, el pastoreo de las vacas y incluso el pisoteo también de las vacas, pero en un momento primitivo el ser humano prácticamente la modificación que generaba en el paisaje era insignificante. Si el ser humano dejaba de transitar por ese sitio, el paisaje volvía a ser lo que era. Una vez que el ser humano empieza a generar modificaciones en el paisaje a través de los primeros instrumentos son elementos extensivos del ser humano, es decir, como si fueran elementos que se extienden del cuerpo, un hacha, un cuchillo, eran elementos que ayudaban al ser humano a generar tareas con menor esfuerzo y más rápidas, como podrían ser, bueno, un hacha, pero no vamos a comparar lo que se puede hacer con un hacha con lo que se puede hacer con una motosierra o con un tractor o una maquinaria. Entonces, a medida que va avanzando la intervención del ser humano en el paisaje, con distintas técnicas, va modificando cada vez de manera más fuerte y dejando una impronta ya directamente irreversible sobre el paisaje. Teníamos un momento que por ahí se corta el césped, un arado manual, el pastoreo, pero a medida que los lugares tienen también una carga de pisoteo muy fuerte, se deteriora toda la cubierta vegetal, después se empiezan a trabajar con las máquinas y se saca toda la capa de suelo con materia orgánica. Esto después es irrecuperable
se nivela, se pueden hacer excavaciones, se rellenan. Acá justamente en todo esto estamos cuando se generan estos barrios privados que están asentados sobre un humedal y donde se levanta el nivel. Y entonces si yo tengo este escurrimiento natural hacia el río y acá levanto el nivel, después acá empieza a generar tapones, entonces empezamos a tener inundaciones y un montón de problemas a los cuales después debemos tratar de mitigar a partir de diseño de paisaje, diseño urbano, para ver cómo manejamos todo ese excedente de agua que se empieza a generar en los distintos espacios urbanos. Entonces, bueno, a medida que avanza la técnica y la maquinaria y la tecnología, cada vez es más el impacto sobre el paisaje natural. En este gráfico es un resumen que cuando más intervenimos, cuando más diseñamos, más mantenimiento, que es el signo más, necesitan esos sitios. Cuando yo me voy acercando a un diseño más específico y más modifico el espacio, más mantenimiento voy a requerir. Si yo voy a modificar el suelo, voy a modificar las especies vegetales que crecían en ese lugar, voy a hacer suelo más absorbente, voy a generar más refracción, voy a levantar la temperatura, todo eso va a generar un mayor gasto de energía para el mantenimiento de ese espacio, sea porque voy a tener que agregar suelo bueno, o voy a tener que fertilizar, o las especies van a estar en una zona de mucha refracción, entonces va a levantar la temperatura y por ahí no van a tolerar, voy a tener que regar más de lo que sería necesario regar. Y en contraposición, cuando más nos acercamos a pensar, planificar o diseñar un espacio de características más naturales, menos es el mantenimiento. Por eso el mundo tiende a generar grandes espacios verdes con una característica más natural, que se acerque más a la estética natural o a la naturalidad de esos espacios en cada una de las regiones para generar una autonomía mayor de ese sistema de espacios verdes. Esto va a conllevar en un ahorro energético, en menor gasto de agua, menor gasto de riego, menos fertilizantes, menos cuidado de horas hombres de estar detrás de recambiar plantas y gastar recursos en gastar plantas y de comprar plantas que fracasan y se compran plantas nuevas y fracasan y se riegan y se fertilizan, sino poder generar un espacio verde pero con menor mantenimiento, sumado a que las plantas cada vez requieren una mayor demanda de recursos porque su producción en vivero eh, generó que se multiplicaran siempre especies iguales, con la misma genética, que se vendieran siempre las mismas especies, y esto está dándole menor adaptabilidad a las especies vegetales que uno compra en los viveros, por lo cual son mucho más sensibles a contraer todo tipo de enfermedades. A su vez, las plagas y las enfermedades están cada vez ampliando sus huéspedes y están atacando a mayor cantidad de especies vegetales que antes no atacaban, con lo cual hay un círculo vicioso que estamos pasando, que estamos atravesando en las últimas décadas, que es que cada vez las plantas se enferman más, cada vez son más susceptibles. Estamos comprando plantas que están cuidadas entre algodones a una temperatura ambiental eh, controlada, a una temperatura, si la planta es cuando más crece a 27 grados, entonces se cultivan en invernáculos a 27 grados con una humedad ambiente del 80%, tanto porcentaje de nitrógeno, todo está estudiado para que la planta crezca lo más rápido posible y poder venderla lo más rápido posible. ¿Qué obtenemos? Plantas más grandes, hojas más grandes, flores más grandes, plantas más lindas, pero plantas menos resistentes. Por eso es que estamos promoviendo desde los conceptos de sustentabilidad o biodiversidad
la inclusión de plantas nativas. Si bien hoy podemos ver ejemplos de plantas nativas, yo les voy a mostrar ejemplos de espacios verdes con plantas nativas. Hace 20 años creo que no existía ningún espacio público donde hubiera un gran porcentaje de plantas nativas. Había algunas, pero no la mayoría. Eso no es un caso típico de Argentina, sino que de todas las ciudades latinoamericanas y de la mayoría y de casi todas las ciudades del mundo. No les puedo decir con exactitud, pero bueno, cualquier texto que lean sobre biodiversidad, sobre urbanismo, todas están en la misma línea de incorporar especies nativas, porque en todas las ciudades del mundo el diseño de paisaje llevó, bueno, un diseño tradicional, un diseño que seguía una moda, pero tampoco había un problema ambiental ni había una conciencia, ni los paisajistas ni urbanistas estaban preocupados por el cuidado del ambiente. Piensen que es a partir de la década del 70, bueno, ustedes eso seguramente son temas que manejan en otras asignaturas, pero el problema del cuidado del ambiente se empezó a tratar en las reuniones políticas mundiales en la década del 70, no antes, con lo cual eso generó todo un proceso en los países más desarrollados que empezaron a trabajar sobre leyes que protegieran el ambiente. En nuestro caso, en la década del 90, con la reforma de la Constitución, empiezan a incorporarse algunas leyes como el estudio de impacto ambiental, pero fue todo un proceso muy largo y recién en nuestro país y también en muchos países de Latinoamérica se empiezan a incorporar las especies nativas, regenerando o restaurando esos paisajes nativos. Entonces, cuando hablamos de plantas nativas, estamos referenciándonos a aquellas plantas que eran propias de estos paisajes. Si remitimos a este paisaje de la región pampeana, entonces, bueno, vamos a hacer un estudio, una investigación, que ya está hecha, no la tenemos que hacer nosotros, está en la bibliografía de qué comunidades crecen en esos paisajes y cómo podemos reincorporar esas especies. Estas plantas, como son originarias del sitio, están totalmente adaptadas a las condiciones ambientales. Si bien cuando nosotros la sacamos de su ambiente y la incorporamos a un paisaje, a un jardín o a una plaza, requieren ciertos cuidados de adaptación. Muchas requieren un riego el primer tiempo. Hay algunas que pueden luego sobrevivir sin riego, no todas. En nuestro caso serían todos aquellos que se parecen a pastos o gramíneas, que una vez que están instaladas pueden sobrevivir sin riego, pero muchas requieren por ahí, aunque sea un mínimo riego en verano, para poder mantener todo lo que uno invirtió en esa construcción de ese paisaje, pero se reduce muchísimo el riego. Están adaptadas al suelo también, son mucho más rústicas. Y en contraposición, la mayoría de las plantas que estamos utilizando, que vamos a ver después árboles en la próxima presentación, aquellas plantas tradicionales que estamos muy acostumbrados a ver, la mayoría son exóticas de la región, pero pueden estar adaptadas. Que sean exóticas no quiere decir que no crezcan en esta región o que no se desarrollen en esta región, sino que se desarrollan perfectamente, crecen como si fueran nativas, por eso muchas veces nos confundimos y parece que son especies del lugar, pero no son nativas, son plantas originarias de otros sitios. Con lo cual no están relacionadas con la fauna, no aportan alimento a las aves, no vienen eh, otro tipo de animales relacionados con esas especies vegetales. Y después tenemos el otro grupo que son plantas exóticas que no solo están adaptadas, sino que también son invasoras. Es decir, que crecen mucho mejor que las plantas originarias del lugar. No tienen límite, no tienen ningún predador, no tienen ningún tipo de control. Entonces, estas crecen indefinidamente y empiezan a invadir todos los paisajes y todas las áreas. Esto es muy preocupante en zonas rurales,
en zonas de áreas naturales, en zonas cercanas a áreas naturales, en lugares de transición entre zonas rurales y zonas de áreas naturales, porque es muy, muy difícil su control. Algunos ejemplos, hablamos la clase pasada, acá se los dejo por escrito. Gledicia triacanthus, un acacio negro originario de Estados Unidos. Melias cedarach, el paraíso, un árbol originario de China, que fue utilizado como arbolado urbano, muy, muy difundido en nuestro país, muy cultivado en los campos, un árbol eh, muy del paisaje rural nuestro. El Ligustrum lucidum, un arbolito de tercera magnitud, muy, muy cultivado también en nuestro país, no solo como árbol de tercera magnitud, también en- como es en los, no, no solo en las calles, se usó en las calles como arbolado público, porque era un árbol chiquitito, sino también en los campos para hacer cercos. En ese caso, después se dispersaba el fruto, que lo comen los pájaros y lo distribuyen en muchos campos, por lo cual es una planta que ustedes dejan cualquier sitio sin manejo en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, en cualquier parte de la provincia de Buenos Aires, y es invadida por Ligustrum lucidum, por ligustro. Y por Ligustrum sinensis, que es la ligustrina, que es el arbusto que se usaba originalmente para cercos en las quintas y también en los cascos de estancia. ¿Hasta acá alguna duda, algo que quieran preguntar? Vamos a pasar ahora a ampliar un poco el tema. Estamos hablando sobre plantas nativas en general, pero nosotros hablamos de plantas nativas, bueno, pero hay un montón de tipos de crecimientos de plantas, seguramente las vimos, por ahí algunos las saben clasificar, otros no, pero vamos a tener en cuenta los grandes grupos de especies vegetales, los más conocidos, los árboles, las palmeras, los arbustos, las enredaderas, las gramíneas, aquellas que le decimos vulgarmente pastos, las herbáceas, que son aquellas que no tienen tejido leñoso, algunas palustres que crecen al lado del agua y algunas acuáticas. No vamos a ver todo este tipo de plantas, vamos a ver uno o dos ejemplos de cada grupo como para que ustedes tengan idea cuando tengan que relacionar con la arquitectura, si van a utilizar árboles, si van a utilizar enredaderas, qué tipo de árboles, qué tamaño de árboles, si van a utilizar arbustos, si requieren especies de bajo mantenimiento para una terraza, qué plantas van a cultivar. Y les dejo en la diapositiva anterior un pequeño listado para que tengan en cuenta árboles de primera, segunda y tercera magnitud. Son árboles de mayor tamaño, árboles medios, los de segunda magnitud, y los árboles más chicos son los árboles de tercera magnitud. Vamos a ver ejemplos de todo este tipo de árboles. Después siguen los arbustos. Arbustos de primera magnitud, arbustos de segunda magnitud, que son los medianos, arbustos de tercera magnitud, palmeras, enredaderas apoyantes, enredaderas trepadoras. Las enredaderas apoyantes son aquellas que necesitamos darle un sostén, un enrejado, una pérgola, y las trepadoras son las que suben por su cuenta, que se van pegando a la pared. Plantas perennes pueden ser estilo gramíneas de pastizal, las que le decimos vulgarmente pastos, herbáceas perennes que no tienen tejido leñoso, los arbustos sí tienen tejido leñoso, después hay herbáceas anuales,
que duran un año, y otras que les denominamos florales, que por ahí pueden durar una estación, 3, 4 meses. Rastreras o cubresuelos, que son esas plantas más bajas, las que les mostraba al principio del video, que eran plantas bajitas, que no suben, que no tienen más de 20, 30 centímetros de altura. Y después tenemos más grupos que no vamos a dar ejemplos, pero bueno, plantas de interior, que en realidad las plantas de interior son plantas de ecorregiones subtropicales o tropicales que viven con altas temperaturas y con alto porcentaje de humedad, plantas carnosas, eh, cactáceas con espinas, sin espinas, plantas acuáticas, palustres, epífitas, musgos. Bueno, tenemos un montón de clasificaciones, pero nosotros vamos a manejarnos con árboles, arbustos, palmeras, enredaderas, apoyantes y algunas herbáceas, sin necesidad de que tengamos que conocer todas estas especies, pero sí por lo menos entender que vamos a trabajar con distintos tipos de especies vegetales. Algunos ejemplos: Erythrina cristagalli, que es el ceibo. Esta es una planta nativa de la ecorregión pampeana, pero también su crecimiento lo encontramos desde el sur de Brasil, sur de Uruguay, todo el norte de Argentina, en la selva, generalmente cerca del río Paraná, en lugares húmedos. Tolera muy bien los suelos inundables, y también en la Facultad de Arquitectura, en este humedal que se recreó, lo van a poder encontrar en esos bordes. Algunos se implantaron y otros ya empiezan a crecer de manera natural en ese humedal y en ese borde que hay entre la Facultad de Arquitectura y la reserva. Atrae algunos tipos de abejorro, mariposas y pájaros. Este es un típico árbol nativo de la región pampeana, un árbol nativo muy característico del norte de nuestro país. Lo podemos encontrar en algunos lugares más secos, que es el conocido con su nombre vulgar como palo borracho, Ceiba chodati. Tuvo otros nombres científicos, antes era choricia, fue cambiando el nombre científico, lo van a poder encontrar con esto, por ahí figuran el nombre científico anterior. Siempre les dejo el nombre científico porque en cada región y en cada lugar, incluso dentro de un mismo país, se llaman de manera vulgar, los árboles tienen distintos nombres, entonces para no generar confusiones, siempre hay que remitir al nombre científico para saber si realmente es la especie. Y acá tenemos una vinculación entre un árbol y, y un, y una casa, con lo cual podemos ver la sombra que genera y empezar a observar también qué tipo de sombra nos generan los árboles. En este caso es una sombra media, no es una sombra total, con lo cual no va a generar un ambiente tan fresco si no tiene un follaje tan denso en la relación entre cómo por ahí sombrear una galería o sombrear una fachada de una casa. Ojo con las raíces de estos árboles, que son muy, muy potentes eh, y pueden generar problemas. Si bien ahí está cerca de la casa, puede ser que este árbol ya sea existente y, y esto se construyó alrededor, pero hay que tener mucho cuidado y hay que tener protecciones si los árboles se acercan a la casa, porque van a romper, las raíces son muy, muy potentes. Y, Pasamos y entonces de es nivelarlo. verdad, y Sí, con las sí, espinas también, no está como para apoyarse ahí. Aquí tenemos mucho palo borracho y está sí, lleno de espinas. Y yo le preguntaba a una bióloga, ¿viste? El tronco estaba cubierto de espinas, pero sí. fuerte. Y le preguntaba, ¿por qué? O sea, ¿cuál era la función que tienen o para qué? Y me dicen que es como una vieja defensa, así para herbívoros, para que se protegiera de esa manera. Pero son buenísimos, o sea, tienen una forma y un tronco así y grande, espectacular. Aquí hay y había mucho cerca de la zona de la facultad, en el centro, en algún lugar así perdido ahí, pero es súper estético.
tiene mucha presencia. Sí, es muy lindo. Bueno, gracias por tus aportes. Es muy lindo el árbol. Por eso acá les puse una silueta que es espectacular. Es muy lindo, muy característico. Este que es el de flor blanca, le puse este que tiene la forma bien de botella. Pero, por ejemplo, en el norte, este por ahí se cultiva más en el norte. En Buenos Aires se cultivó mucho, mucho el de flor rosada, que el tronco es verde. Es parecido, es ensanchado, pero no tiene esta forma característica de botella. Van a ver mucho palo borracho de flor rosada en Buenos Aires, pero no le van a encontrar una forma de tronco ensanchado, pero no tan característico. Es el palo borracho de flor blanca el que tiene bien, bien la forma de botella, eh, o de panza de borracho también, como lo quieran llamar, a lo que cada uno les parezca. Y está muy bueno lo que vos decías sobre las espinas, si es un árbol que tiene muchas espinas, hay que tener cuidado, es preferible tenerlo sin grandes espacios. Si se pone en plazas, que no esté cerca del lugar de juego, de lugares de tránsito, porque pueden ser peligrosas las espinas. Y una característica que tiene esta especie es que hay algunos que no tienen espinas. No hay ninguna explicación para eso. Una vez recorrimos un vivero productor muy, muy grande, entonces nos mostraban la cantidad que tenían palos borrachos. Ellos estaban tratando de encontrar alguna explicación, pero muchas generaciones de viveristas, y son una variación natural. Ellos cultivaban y algunos les salían con espinas y otros sin espinas. Entonces puede ser que encuentren en algunos casos palos borrachos que tienen todo el tronco liso sin espinas. Son eh, variaciones naturales, ¿sí? Como si fueran mutaciones, que en algunos crecen con espinas y otros sin espinas. Acá en Uruguay, iba a decir Eduardo, Sí, se ve más el de flor rosada. Se ve es más común verlo. Y tal cual que el tronco no es tan exagerado en su forma, digamos. claro, tal cual es un poco, es ensanchado, pero no tiene esta forma, como es, realmente parece dibujada la botella. Es muy, muy lindo. Se parece un poquito más al tronco que está acá a la izquierda, que si bien es blanco, como es joven, así ensanchado, pero recto, sin hacerse botella. Sí, en Buenos Aires hay algunos, pueden ver algunos en la Avenida General Paz, hay uno frente al Hospital Rivadavia sobre Avenida Las Heras, hay alguno enfrente también yendo a la facultad, enfrente cuando se sube, hay el puente que va hacia Ciudad Universitaria, y algunos también con la forma bien de copa, pero en muchas plazas, en muchos lugares son de flores rosadas y no tienen el tronco así ensanchado. Y libera como un algodón, ¿no? Tiene una floración fuera no en primavera, sino creo que en otoño. Sí, ahora, no sé si en todas las regiones es igual, pero en Buenos Aires le estuvo sacando hasta hace un par de semanas. Sí, miren, acá les muestro el ciclo. Florece en Buenos Aires, florece en febrero, es plena floración los primeros días de febrero. Plena floración quiere decir cuando el árbol está todo rosa, lleno de flores, o blanco. También hay un color más amarillento, un color crema. Y después varía, después sigue floreciendo, pero en menor cantidad. También es muy lindo el césped porque se llena de flores rosadas cuando caen, o de flores amarillas. Y después en otoño está el fruto, que parece como una palta, si lo vemos de lejos. Parecen como paltas colgadas del árbol. Y acá lo ven, el fruto explota, se abre y deja volar un algodón. Dentro del algodón lleva todas sus semillas, que son marrón oscura y que germinan muy fácilmente. Los que quieran experimentar y jugar a cultivar árboles, si los encuentran, los pueden sembrar. En el Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires hay, si quieren ir a buscar semillas, y en distintos lugares de Parque 3 de Febrero también. Germina muy fácil. El algodón lo que favorece es que huele, que se dispersen las semillas. Queda pegado el algodón en otras plantas, se cae al piso y queda arrastrado entre los pastos, y después germina la semilla y van creciendo palos borrachos en distintos lugares. Después, ahora me recuerdo algo para comentarles que es muy importante. Tomen nota de esto para su vida profesional. Nosotros tenemos cierta bibliografía, ¿no? Entonces, cuando uno busca un palo borracho
un jacarandá, todos los árboles del norte, las tipuanas las tipas, el lapacho, son árboles originarios del norte y tienen un umbral de crecimiento que llegarían hasta la ciudad de Buenos Aires. Ya en el sur de la provincia de Buenos Aires empezarían los lugares muy abiertos con heladas, se empiezan a quemar, lo que uno dice, se queman. Uno planta un palo borracho joven y cuando llega la helada se muere, no sobrevive, no pasa el invierno. ¿Por qué tienen un límite de crecimiento? Pero acá empieza a jugar algo muy importante que ustedes también deben manejar bien, se lo subrayo porque ustedes tienen que prestar mucha atención. También ya por eso un concepto que trabajan por la arquitectura sustentable, que son los microclimas, ¿no? Que en una región por ahí se genera un microclima, así como en una ciudad se generan islas de calor. Por ejemplo, cuestión que no avala la bibliografía, yo en un viaje a Bahía Blanca me encuentro en la ciudad de Bahía Blanca, con lugares, espacios verdes, plazas con palos borrachos. Cuando los vi dije, esto no está avalado por mi bibliografía. No, no estudié esto. Bueno, claro, en una ciudad seguramente de un par de grados más, la amplitud térmica es distinta, entonces por ahí, si sobrevivió algunos inviernos, ya un árbol adulto de palo borracho resiste. Pero, por ejemplo, en mi experiencia he plantado palos borrachos en Cañuelas. Si ustedes, para los que no conozcan, bueno, pueden después buscar en Google Maps Cañuelas, que es una zona rural, y buscar Bahía Blanca. Fíjense cuánto más al sur está Bahía Blanca, pueden buscar las temperaturas mínimas y máximas. Y en Cañuelas todos los palos borrachos se lavan, los jacarandás se lavan, y no lográbamos que crezcan los palos borrachos. Eh, si bien cerca de montes y protegidos con geotextil, plantándolos ya un poco grandes, llegaban a subsistir en cierta forma. Entonces, ahí lo que lo protegió en la ciudad de Bahía Blanca fue el microclima generado por esa, seguramente una isla de calor menor, pero una isla de calor en sí dentro de la ciudad de Bahía Blanca. Y en el campo también encontramos, por ejemplo, en un montecito hacia el norte, ubicamos unos lapachos que también son del norte y no perdían prácticamente la hoja cuando venía el invierno y florecían y crecían espectaculares. Sin embargo, en el mismo campo, cerca del arroyo Cañuelas, plantábamos algunos lapachos y se quemaban, después del frío se quemaban. Bueno, el propietario quería seguir insistiendo y algunos se protegían con malla antihelada además, pero los que estaban protegidos al lado de un monte crecían muy bien. Con lo cual, bueno, a veces hay que, la naturaleza no es tan estricta ni está todo tan delimitado. A veces hay que probar, hay que hacer el intento, y después la naturaleza hace lo suyo, ¿sí? Algunos se van adaptando y bueno, y también hay una carga genética en cada especie y en cada individuo. No todos los palos borrachos son iguales, ni todos los lapachos, ni todos los jacarandás. Entonces a veces nos ponemos caprichosos, pero bueno, si a veces queremos insistir y probar, no está de más dentro de ciertos límites, puede ser que puedan crecer. Pasamos ahora a la escala arbusto. Los arbustos son aquellas especies que no tienen una cruz, un eje a los 2 o 3 metros. Es decir, el árbol típico tiene un tronco y después empieza a crecer la copa a 2 o 3 metros de altura. Si es un arbolito es muy chiquitito, puede ser 1 metro y medio. El arbusto saca desde su base ramas sin generar un tallo principal o un tronco principal. Algunos arbustos se van podando a través de sus actividades culturales, se van podando, entonces generan una copa o se parecen a un árbol, pero si se dejan de podar, naturalmente vuelven a ser arbustos. Este es un ejemplo de un arbusto del norte también, pero también que crece muy bien en Buenos Aires, típico de Misiones, la Brugmansia arborea floripondio, ¿sí? Un árbol muy característico, los pueblos originarios lo usaban como sedante, ¿sí? Como anestésico en pequeñas gotas de la flor. Después fue utilizado como un alucinógeno, ¿sí? Si se pasa
en la dosis se transforma en un alucinógeno, bueno, y fue utilizado también para generar drogas alucinógenas. Pero ¿Y los pueblos... cuál sería el límite? Como para no caer, ¿viste? No, no, bueno, eso no hay que andar experimentando con esas cosas. Pero de hecho es parte de la esencia de los que se armaban algunos ácidos lisérgicos de donde sacan las drogas alucinógenas, ¿no? Se los cuento a modo informativo, o el TD, pero esto no genera ningún problema, la planta es muy utilizada, se planta, pero bueno, hay que tener cuidado porque algunos han experimentado con el té de Floripón, le digo porque por ahí lo encuentran en la bibliografía o en el saber popular y puede ser muy peligroso porque ataca en la parte neuronal, ¿no? Y genera alucinaciones, pero puede generar problemas graves. Entonces, esporádicamente, pero bueno, todos los conocimientos, bueno, que podemos aprender a través de una planta, pero se los cuento a modo como un condimento más de alguna de las plantas. Muchas de las plantas nativas, los pueblos originarios lo usaban como plantas medicinales. En este caso, era para eso. Otras plantas se usaban para otros remedios. Me olvidé de contarles ese detalle, que muchas eran plantas medicinales. Otra planta que no es muy común es la Caliandra parvifolia, un arbustito nativo, muy rústico y que puede crecer muy bien, prácticamente sin riego, en algún lugar de característica de pastizal, una flor muy aromática que se llena de flores, así como lo ven en la foto, muy, muy linda. Y puede vivir con cuidado al principio y después sin ningún tipo de cuidado. Con lo cual vamos extrayendo, yo les muestro algunas que son plantas, bueno, muy lindas, que son bien ornamentales, que uno puede utilizar en los diseños. La salvia guaranítica, que la van en muchas plazas, se incorporó en los últimos años en todas las plazas de Buenos Aires, muchas salvias, entre otras plantas, porque atraen los colibríes. Y si ustedes plantan una salvia, al poco tiempo van a tener un colibrí que le empieza a visitar. Entonces, cuando hablamos de biodiversidad o de sustentabilidad, y cuando empezamos a pensar en el paisaje más allá de lo estético y de poner una planta, empezamos a pensar en todo lo que empieza a girar alrededor de incorporar estas especies nativas. Vamos a tener menos recursos de mantenimiento, pero también se empiezan a acercar otros participantes en nuestros jardines. Asclepia curaçábica, Asclepia, es visitada por la mariposa monarca, que genera todo su ciclo alrededor de esta planta. Crecen las orugas se alimentan de toda la planta, la dejan toda pelada y después la planta reflorece, vuelven las mariposas, vuelven las orugas, la planta vuelve a quedar pelada. Esta es la planta que les mostré en el video y que aparecía en el video, porque esta también, cuando este fruto se abre, que incluso a veces los mordisquean las orugas, después se abre y vuelve un algodón, y las semillas se dispersan y salen solas por todos lados. Es una planta muy, muy linda. Bueno, muy linda. Bueno, a mí me gusta. Esto es ya lo lindo es subjetivo. A mí me gusta mucho. Puedo decir que es muy prolífera, que se adapta muy bien a distintos ambientes y que reflorece casi todo el año, pero hay que entender su ciclo, porque hay también que respetarla y entenderla cuando está toda pelada. Si un cliente viene y te dice, la planta está toda pelada, está horrible. En el caso del jardín de la Embajada Británica que yo les conté, yo tengo un cliente que entiende el concepto y que no solo lo entiende, sino que lo promueve y que quiere que se cultiven plantas nativas y que entiende y acepta y ve la planta pelada. Si tuviera otro cliente, puedo estar en problemas porque viene y me dice, ¿qué hace esa planta pelada? No la cuidaron, pulverícenla, maten las orugas que se están comiendo la planta. ¿Por qué tengo que ver? No tengo un jardín bien cuidado porque esa planta está toda pelada. ¿Se comprende ese cambio de concepto de las primeras imágenes que les mostré en la clase pasada? Con este estilo y este concepto de paisaje que trae elementos estéticos como flores, colores, pero incorpora los ciclos de la naturaleza. Otra herbácea que es un pasto palmera,
Se llama pasta palmera porque la hoja es parecido a la hoja de una palmera, de crecimiento muy, muy rápido, muy invasor, se adapta a media sombra y pleno sol, stipa, un pastito bajito, una gramínea de muy baja altura, acá lo pueden ver, alrededor de una, puede tener 40, 50, 60 centímetros, y de estas espigas muy, muy etéreas, una especie que una vez adaptada no necesita ningún tipo de riego, muy útil para terrazas verdes en Buenos Aires y en cualquier tipo de suelo de clima seco. Algunos ejemplos de enredaderas nativas. La pasionaria, una planta muy, muy conocida. Seguramente la conocen en otros países también, en otras regiones. Típica crece muy bien en Buenos Aires. Ahora hace más de 10 años crece naturalmente en muchos jardines, porque como está más difundida y hay más áreas naturales, volvió a reaparecer. Atrae algunos tipos de mariposa. La flor es muy atractiva, muy rústica para crecer. Se puede encontrar también en los alambrados de los trenes, a veces porque crecen solas. Abejorros, ahí ven un polinizador, otro de los seres que se asocian a la utilización de plantas nativas. Entonces estamos viendo todo un conjunto de beneficios. Polinizadores que son los que ayudan a fecundar la flor, y necesitamos polinizadores para que la flor se fecunde. Cuando hablamos de polinizadores son, como ven acá en el lomo, los que desparraman el polen y hacen que el polen llegue a la parte femenina de la flor, se meta dentro de la flor y se pueda encontrar con el óvulo, que es la gameta femenina, la parte femenina de las plantas, y se unan las gametas masculinas del polen con las gametas femeninas de los óvulos, se genere la fecundación, los óvulos se transforman en semillas y la flor, el ovario de la flor, se transforma en fruto. Y así vamos completando el ciclo. Flor, después necesitamos que la flor se fecunde, puede ser a través del viento, puede ser a través de los polinizadores, para que se transforme en un fruto, como vemos acá, el fruto de un burucuyá, que es con M, no es maracuyá, pero es de la familia del maracuyá. Este es burucuyá, hay licores, bebidas de un burucuyá, que es la fruta, y los pájaros vemos que van, picotean, comen el fruto y después defecan y dispersan las semillas de pasionaria por todos lados y empiezan a crecer las semillas de pasionaria. Con lo cual, acá tenemos un ejemplo de cómo incorporar plantas nativas genera biodiversidad, esta diversidad de seres vivos, diversidad genética, porque estamos reproduciendo plantas por reproducción sexual, por intercambio de genes. Entonces, eso también da sostenibilidad a nuestros paisajes y a nuestros seres vivos, a nuestras áreas naturales. Otra planta muy linda que a mí me gusta mucho, que es una hipomea, ¿sí? Una planta que duerme de día porque lo atractivo que tiene que estas flores se abren al atardecer, y si la ponen cerca de un lugar que la puedan ver, es mágico cómo se va abriendo la flor. La flor es muy grande, muy perfumada, atrae mariposas, mariposas nocturnas, las que llamamos polillas, también otros polinizadores, y a la mañana la flor se seca y al atardecer van a abrir nuevas flores. Hasta acá estuvimos viendo entonces plantas, em, grupos de plantas nativas, ¿no? Gran grupo de plantas nativas, árboles, arbustos, gramíneas, herbáceas y enredaderas. Relacionado con el confort, vamos a ver en la próxima presentación, están más que nada vinculados los árboles.
y las enredaderas si podemos generar sombra en fachadas o en pérgolas. Como resumen, les dejo acá entonces la importancia de utilizar las plantas nativas, de incorporarlas. Están adaptadas al bioma de la región, no necesitan un riego adicional o mínimamente viven con un riego moderado, no necesitan usar agroquímicos tóxicos para que crezcan bien, no se pulverizan. Si viene una oruga, es la oruga que corresponde que se va a comer esa planta y luego la planta se recupera. No es que se muere por ser comida por una oruga. Acá tenemos una imagen de la Reserva Costanera Sur con toda la ciudad de fondo, con toda la urbanización y cómo generar grandes áreas de reservas urbanas. Esto ya a nivel urbano no lo vamos a ver nosotros porque es de otra escala, eh, pero cómo atraemos las maras, cómo se transformó el zoológico de Buenos Aires en un ecoparque, y esta imagen que veíamos la clase pasada, donde conviven plantas nativas, plantas que no son nativas pero son ornamentales, maras, aparecen liebres, arte, Costanera Sur, donde unos pajaritos se acercan a picotear unas semillas que dejamos después de tomar mate, debajo de un árbol de ceibo. Y bueno, le dejo acá entonces una actividad. Ahora dejo de compartir, pero tomen nota de esta actividad. Pueden sacar una foto, pero es muy simple. Nos vamos a reunir ahora en grupos, en estos grupos que yo les subí en el campus virtual. Ahí tienen los grupos donde eh, de a 4 están divididos en grupos con un número. Y entonces ahora, ¿cuál es la propuesta? Es muy simple, que ustedes debatan entre ustedes. Es un poco un resumen de todo lo que estuvimos viendo. Esto es una parte o es solo una mirada, pero teniendo en cuenta el diseño de paisaje sustentable, ¿qué aspectos deberíamos tener en cuenta? Algunos los vimos, otros los pueden sumar ustedes porque no vimos todos, hay muchos más. ¿Cómo lo pueden relacionar desde los saberes previos que ustedes tienen, de los que ustedes saben, de los que ustedes ya vieron en otras clases? ¿Cómo pueden relacionar el diseño de paisaje sustentable con una propuesta de arquitectura sustentable? Y esto ya los hace empezar a pensar en el trabajo práctico. Puede ser una vivienda unifamiliar, una vivienda multifamiliar, puede ser un edificio en altura, puede ser un complejo de edificios, pueden ser condominios en una planta, en dos plantas. La idea es que en un documento ustedes intercambien entre el grupo el punto de vista de todo y que entre todos puedan generar un resumen a modo de punteo, a modo de viñetas, ir poniendo todos los elementos que consideran que podrían utilizar o que ustedes requieren para un diseño de paisaje sustentable, y después cada integrante del grupo va a elegir una planta nativa de su lugar de residencia actual, donde está residiendo hoy. En esa ecorregión, investigue alguna planta que le sea característica, que le guste, que la conozca. Si no conoce absolutamente ninguna, obviamente la busca, la investiga, googlea a ver qué planta puede ser y para qué le podría servir en su caso de estudio. ¿Alguna duda hasta acá? Vuelvo a la sala, no sé si están todos escuchando, si están atentos. Eh, Para hacer este trabajo, o sea, que va a ser ahora, entiendo, sí, tenemos que salir y reunirnos entre nosotros, ¿no? Salir de tal la... cual. Claro, ahora salimos, vamos a programar así la clase. Son 20 y 25. La idea es que se puedan tomar 15 minutos de recreo
y 15 minutos para trabajar entre ustedes, para comunicarse, para reunirse, o sea, salen de la sala, se reúnen entre ustedes, yo dejo queda la sala abierta, ¿no? Después cada uno vuelve a ingresar. Entonces salen, se conectan como ustedes quieran, a partir de un Meet, a partir de una videollamada por WhatsApp, se comunican como ustedes quieran. Ya les recuerdo para por ahí los que se sumaron después. En la lista tienen los primeros 4, 1, 1, 1, los que siguen 2, 2, 2, 3, 3, 3, de a 4. Si ustedes ven que hoy no se conectaron, pero creo que están casi todos, porque hay 28 conectados, así que prácticamente deben estar todos, pero bueno, si alguno se perdió por ahí o dejó, no se conecta o por lo que sea, tengan en cuenta que si faltan dos no pasa nada, hacen grupo de dos, grupo de tres, los que se conecten, pero después la idea es que todos lo escriban en un documento, en una hoja, el punteo, y cada uno después pone Eduardo Taviani, la planta que eligió, estoy residiendo en Buenos Aires, en la ecorregión Pampeana, y subo una planta y una o dos líneas. Me serviría para mi caso de estudio. Es una forma de que ustedes se intercambien y también de que empiecen a pensar en el trabajo práctico. Y una mínima, un intercambio entre ustedes y un mínimo acercamiento, por lo menos para elegir una planta. Me gustaría ver plantas raras, si alguno tiene alguna planta rara para compartir, ya que estamos en distintas regiones. No des Eh, ideas, Eduardo. algún super cactus, no hay ningún problema. Bueno, todo lo que ustedes quieran compartir está muy bueno para que entre todos aprendamos. Y después la idea era poder ponerlo en común. Vamos a ver, ponemos en común algunos, o por ahí seguimos un poquito con la clase y lo ponemos en común la clase que viene. Pero la idea es que todos compartan el documento y que quede como un trabajo práctico hecho en clase. Por ahí lo revisemos la clase que viene para hoy poder avanzar un poquito más con la teórica. Vamos a ver cómo manejamos el tiempo. Entonces, entre esto a las 9 volvemos para hacer esta mínima puesta en común, ¿sí? Y después continuar con la presentación donde vamos a ver los árboles y el paisaje, el uso tradicional de árbol, y ahí sí nos vamos a ir metiendo ya más en tema específico, donde ustedes le puedan dar una utilidad y ver cómo plantar los árboles, cómo relaciona el árbol con la arquitectura y demás. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Bueno, después lo van subiendo al campus cuando van terminando los documentos. Es un punteo, la idea es que debatan entre ustedes. La idea no es que le pregunten a una IA o a Google cuáles son porque si no todos van a tener lo mismo, sino que entre ustedes puedan hablar y conversar 10 minutos a ver cómo lo piensan ustedes o qué es lo que les falta, qué es lo que necesitarían saber, qué otros elementos habría que saber como para poder vincular. Siempre es diseño de paisaje sustentable. Un panel fotovoltaico no tiene que ver con el diseño de paisaje sustentable, si bien lo pueden incorporar a una terraza verde, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda o ya cortamos rápido así pueden ir al recreo? Me quedo igual acá unos minutos por si surge alguna duda, si alguien quiere preguntar algo. Yo voy a detener la grabación, Eduardo. Bueno, perfecto. Sí, 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 así nos hace larga y a las 9 en punto nos volvemos a conectar.